ya podríamos empezar. Estamos súper puntuales, son las 9 de la mañana. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Ya casi somos más de 100 personas, mucho más de lo que cabría a lo mejor en algún auditorio en físico, y eso es también una de las cosas buenas, no muchas, que ha tenido la pandemia. Bueno, pues es un honor para mí saludarlos. Soy Ana Karina Robles, docente de la Facultad de Letras y Comunicación, productora de medios universitarios también. Gracias por haberme invitado a moderar este encuentro del seminario número 1, que hoy termina en la tarde. Es un seminario que se llama Diseño de la práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje. Esta semana tuvimos muchísimo trabajo, ya es viernes, que los ordinarios, que actualizar el currículum, en fin, conferencias, cursos, talleres, pero ya es viernes y aunque no se siente mucho en la pandemia porque estamos encerrados en casa cuidándonos, ¿verdad? Pues sí hay una ligereza especial que quisiera transmitirles porque la semana ha terminado. Pues hoy tenemos un tema muy bonito, el nombre es así como muy relevante, narrativa transmediática, procesos de comunicación en un aula virtual. ¿Quién lo imparte? Pues la doctora Tania Yael Cortés Álvarez. Ella tiene amplia experiencia en diseño metodológico y de contenido para programas en línea, en comunicación y estrategias digitales de difusión y seguridad también. Es integrante del Observatorio TIC de la Universidad de Colima en el área de comunicación e integración de las tecnologías. Es miembro de la Internet Society, capítulo México, líder de la línea de investigación en humanidades digitales en el Centro Multidisciplinario de Investigación y Evaluación de Políticas Públicas, Asociación Civil. Ella aporta cuestiones de comunicación y seguridad digital en la organización Embajadores de Internet y es embajadora en México de Technovation Girls, un programa que incluye a las niñas, a las adolescentes y las jóvenes en la ciencia y la tecnología. Tania es licenciada en comunicación, tiene maestría y doctorado, pero lo más importante es lo que nos va a compartir a partir de este momento. Somos todos tuyos, Tania. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En principio, me encanta que esté por acá la Miss Cari porque es como un respaldo a este proceso y me da mucho gusto poder compartir con todas y todos ustedes. Agradezco en principio la invitación de la DIGEDPA, aunque como lo señala la Miss Cari, suena un título profundo, rimbombante, vamos a aterrizar más bien en un concepto, en una idea muy sencilla de cómo podemos trasladar este ejercicio al ambiente de las aulas digitales y de alguna manera cómo puede ser una especie de estrategia que facilite el proceso que estamos llevando a cabo con todas las desventajas o todas las ventajas que ello conlleva. Entonces me voy a permitir, para dar inicio, compartir la pantalla y bueno, la idea de esta charla está encaminada un poco a que reflexionemos de qué manera los procesos como muy básicos, que son intrínsecos de alguna manera a nosotros, como en este caso la comunicación, ayuda a generar un proceso narratológico, un proceso descriptivo para que nuestras sesiones, nuestras clases puedan tener una especie de cohesión que facilite la comprensión en términos de construcción de contenidos y en términos de, pues, de la fluidez, que tenga una lógica que sea más sencilla de consumir por parte del alumnado. Es importante decir, porque ya quienes me precedieron en las charlas, pues hablaban de un contexto muy particular que nosotros tenemos. A mí me gustaría focalizar tres cosas importantes. Primero, que nos enfrentamos a una situación durante la pandemia en la que empezamos a cuestionar uno de los elementos principales, que es el mito del nativo digital. A nosotros durante muchos años se nos había dicho que las nuevas generaciones nacían con el chip. Era una especie de concepción que estaba ahí y que de alguna manera el dominio que se tenía de las tecnologías pues era mucho mayor inclusive que el que nosotros a veces como docentes podemos tener. Y frente a esto, pues nos damos cuenta que este concepto que Max Prensky proponía ya hace más de 40 años, la idea del nativo digital pues no deja ser más que un mito, porque desde luego que los chicos y las chicas como estudiantes tienen una serie de competencias y de habilidades, pero no necesariamente están encausadas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, hay una concepción más marcada a trabajar con tecnologías de ocio creativo que a tecnologías que están directamente vinculadas con la parte educativa. Entonces, cuando estamos en ese escenario, pues es el primer choque que nosotros tenemos, darte cuenta que sí hay competencias, pero no necesariamente están alineadas a tu objetivo como docente. Después nos enfrentamos a otro reto que
bueno, ya también hemos hablado mucho al respecto en esta semana, es tratar de armonizar. ¿Qué tenemos que armonizar? El modelo educativo, el mapa curricular, las estrategias pedagógicas, lúdicas, didácticas, y esto ponerlo como en esa trinchera o darle armonía en términos de estas limitaciones que tenemos, pues es todo un desafío, porque no importa que tengamos 20 años en las aulas, ¿no? Trasladarlo al ambiente digital se vuelve un reinicio, ¿no? Del proceso como tal de enseñanza-aprendizaje. Y después está el hecho de reconocer las brechas. Tenemos brechas, desde luego, de acceso, de dominio, de infraestructura, y tenemos brechas que también empezamos a reconocer que tienen que ver con procesos inclusive de socialización, con procesos psicológicos, con procesos de cómo nos sentimos frente a este escenario de estar en casa encerrados, ¿no? Entonces, estas son las limitaciones, este es el contexto que nosotros tenemos en general para ingresar o para empezar a proponer una nueva estructura para impartir las sesiones. Pues después de esto, también hay que ver otra serie de áreas de oportunidades. El último estudio a finales del año pasado, en noviembre del 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del CIMA, que es el Centro de Información para la Mejora del Aprendizaje, generó una investigación que se llama ¿Estamos preparados para el aprendizaje en línea? Dentro de esa estructura de la investigación se evaluaron 5 aspectos. ¿Cómo estamos en términos de conectividad, de plataformas digitales, de procesos de tutoría y de seguimiento a través de medios digitales, los paquetes de recursos digitales que tenemos y finalmente los repositorios de contenido digital? Dentro de ese esquema y de la evaluación que se hizo, pues México, bueno, la evaluación mide del menos establecido al más establecido. Los colores ustedes los pueden observar en pantalla y pues podemos notar ahí que de esos 5 aspectos, México solamente se encuentra establecido en uno de ellos, que es la generación o el tener repositorios de contenido digital. Dentro de este estudio hay una serie de elementos que se van discutiendo, entre ellos es porque si nosotros tenemos repositorios de contenido digital, es decir, tenemos recursos, porque, por ejemplo, cuando hacemos uso de ellos para enseñar o demás, solamente ponemos un PDF a disposición del alumno y no hay un diseño instruccional, no hay una serie de elementos que acompañen a cómo debemos de consumir este recurso. Entonces, a partir de aquí es donde vamos a empezar a notar que no solamente es importante tener en cuenta un ambiente de carácter tecnológico, sino que hay que cuidar otra serie de elementos. En este caso, a mí me gustaría que profundizáramos en la parte de cómo impartimos o cuál es nuestra lógica para crear un aula digital y básicamente cómo nos apoyemos de procesos de narración o de procesos de comunicación para que la fluidez de la sesión, de los contenidos que nosotros ponemos a disposición del alumnado, pues tengan una característica principal, que es que puedan ser consumidos de manera sencilla, que el alumno entienda cuál es la lógica de consumo y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí encontramos esa área de oportunidad. Lo que tenemos no lo estamos aprovechando de una forma óptima o a lo mejor, visto desde otra perspectiva, podemos todavía emplear otra serie de métodos, otra serie de estrategias para que eso que tenemos podamos potenciarlo y de alguna manera generar un efecto catalizador que ayude a que a través de una pequeña estrategia de comunicación, como en este caso es la narrativa transmedia, pues nosotros podamos facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro también de esta idea hay que reflexionar a un aspecto muy importante. Cuando habíamos escuchado en las sesiones anteriores, debatíamos cómo se daban los procesos en términos, por ejemplo, psicológicos, debatíamos los procesos de cómo deberíamos o de qué herramientas deberíamos de trabajar a distancia, inclusive las plataformas también han sido efectos de discusión, pero una de las preguntas que hacen falta es cómo estamos nosotros trabajando un proceso o cómo estamos sustituyendo o cómo estamos tratando de mitigar esta parte, de no estar en la presencialidad, de no tener este proceso socializador, cómo estamos trabajando eso dentro de una plataforma o dentro del esquema de nuestra aula digital. Entonces, a partir de eso, pues uno de los elementos importantes es la comunicación. Como seres humanos, nosotros comunicamos por naturaleza y comunicamos por aspectos tan importantes como necesitamos explicar
comunicaciones. Necesitamos también otorgarle sentido a lo que es parte de nuestro día a día y también porque el proceso de comunicación nos permite saber que construimos de manera colectiva y de manera colaborativa. Es decir, detrás de esta pantalla hay muchas personas y cada una de las personas tiene un sentido interpretativo de las cosas. Entonces, si cada uno tiene un sentido interpretativo y buscamos también una legitimación frente al otro para formar parte de una comunidad, pues es importante poner en consideración este elemento, cómo lo trabajamos desde la parte digital, cómo estamos haciendo para generar ese sentido de pertenencia, para generar ese proceso socializador en un ambiente digital. Entonces, aquí entra el elemento clave. La propuesta, al menos desde la trinchera de la observación, estoy segura que no solamente mía, de muchos de nosotros, está el generar narrativas o el generar lógicas en términos digitales. Entonces ahí es donde entra la transmedia. La transmedia no es un concepto nuevo, de hecho es un concepto que originalmente pudiéramos hablar de él a partir de finales de los 90, pero es hasta 2003 donde empezamos a tener una consideración más importante del concepto. Henry Jenkins, quien es el pionero en el término actual, a través de un artículo que publica en una revista del MIT, empieza a hablar del concepto y empieza a decir, tenemos que reconocer que existen diferentes medios para poder comunicar a través de medios, o sea, a través del ambiente digital. Es decir, nosotros tenemos tanto textos de carácter estático como puede ser un PDF y estamos también mudando a elementos como multisensoriales, ¿no? Videos, plataformas para hacer. Entonces, todos estos elementos unidos deben de formar, desde la perspectiva de Jenkins, la idea de una narrativa. Es decir, debe de haber una especie de cronología discursiva para que cuando nosotros pongamos a consideración de alguien un contenido o cualquier elemento dentro del ambiente digital, pues tenga sentido para la persona y de alguna manera demos un contexto de cómo debe de ser consumido. Más adelante, 3 años después, hace todo un libro que se concentra en hablar de cómo la transmedia tiene una afectación en los ambientes digitales. Entonces él dice, debemos de entender a Internet como un medio para generar nuevas formas de contar historias. Él pone un ejemplo y dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros en una sesión le pedimos a un chico que haga el resumen de un libro? Ahora habrá que cuestionar si esencialmente lo que el alumno va a leer o le ponemos a disposición el PDF con el contenido del libro. Habrá que preguntarnos si esa es la única estrategia que existe para que lo consuma. Entonces pone a consideración y dice, ¿qué pasa, por ejemplo, si ponemos a leer Alicia en el País de las Maravillas? Para consumir la historia, pues existe tanto el formato del libro en PDF, ya existe el formato de audiolibro, inclusive existen las valoraciones de los booktubers que nos describen cómo es la narración, que precisan los puntos importantes. Podemos inclusive jugar un videojuego, Alice Madness, por ejemplo, que surge a partir de esta idea de hablar sobre Alicia, y hay un sinfín de elementos sobre los cuales podemos consumir la historia. Entonces, ¿por qué nos quedamos a veces con un solo elemento y dentro de la elección que hacemos, pues el elemento es el que tiene una mayor tendencia hacia lo estático? Y además no abre un proceso de comunicación ni siquiera bidireccional de cómo podemos retroalimentar. Entonces ahí es donde entra la propuesta, ya un poco más contextualizada también a la parte latinoamericana de Scolari. Él dice, dentro de los procesos de narrativa transmedia, hay que considerar que existe una expansión narrativa y debe de existir también cultura participativa. Es decir, cualquier elemento digital que se ingrese eh, o que se ponga a disposición en Internet debe de tener esta lógica. Primero, que te permita construir a partir de tus saberes previos una narrativa que lo puedas interpretar. Y segundo, debe de permitir también que seas parte de una cultura participativa en la que empieces a crear con otros, aunque no estén en la proximidad. Y finalmente está la propuesta de Julieta Montoya, donde ella dice, y si esto lo trasladamos a la parte de las aulas, ¿qué hay si hablamos de clases transmediales o de sesiones transmediales? Y ella dice, hay que distinguir 3 elementos primordiales. Hay 3 tipos de narrativas que nosotros podemos tener, las narrativas de corte lineal, las narrativas que son interactivas y las narrativas transmediáticas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas?
Pues es que en términos, si lo vamos aterrizando al concepto de la parte digital, pues entonces veríamos la idea de que cada uno de estos elementos pues juega un papel determinante y aquí es importante precisar el rol que el docente juega en estos elementos. Por ejemplo, la parte en términos del soporte desde la perspectiva lineal, de la narrativa lineal, dice, pues es cuando nosotros, por ejemplo, ponemos a disposición un texto que es digital, que es estático, y un ejemplo es un PDF. Cuando eso lo trasladamos a un soporte, pero que es ya de carácter interactivo, pues además, por ejemplo, del texto digital, también compartimos o también empleamos un proceso de textos digitales y de textos audiovisuales, ¿no? Es otro de los elementos. Y finalmente, si nosotros esto lo trasladamos a una necesidad transmediática, pues el texto digital también se consume, incluimos un audiovisual y también sumamos una aplicación o un elemento que nos permite entrar a algo que le denominamos cultura maker o cultura hacedora. Es decir, el alumno en este caso, pues debe de jugar un papel de creación, de co-creación con el docente. El rol, desde la perspectiva lineal, de la narrativa lineal, el rol del alumnado es ser espectador. En términos del interactivo, pues es ser un espectador crítico, porque también ya tiende a consumir los elementos. Pero desde la narrativa transmediática se convierte en un espectador crítico y también se convierte en productor de contenido. ¿Por qué? Porque empieza a partir de la interpretación de lo que se le pone a disposición, pues también empieza a crear un proceso creativo, un proceso interpretativo, que lo que le permite es convertirse en productor o en un nuevo narrador. El rol del docente en el esquema lineal, pues es de autoridad, en el esquema interactivo es de mediación y en la parte transmediática es de un creador de una experiencia, es decir, básicamente genera una línea argumental dentro del esquema de la clase. ¿Para qué? Para que la lógica de consumo de la clase sea más apegada, por ejemplo, a una historia. Y en términos de comunicación, pues la primera abre un canal que es unidireccional. No necesariamente estoy preguntándome qué opina mi alumno al respecto o solamente abro un proceso en el que le doy una instrucción para que la acate y con eso se cierra el proceso. En el interactivo es bidireccional, abro el canal de comunicación, le permito tener un proceso de retroalimentación y finalmente en la parte transmediática pues es multimodal. Es decir, el canal tanto puede abrirlo el alumno como lo puedo abrir yo, como puede abrir el alumno un canal de comunicación con el resto de sus compañeros, ¿no? Entonces, esa parte, si se fijan en la lógica de cómo esto tendría una aplicación en la parte áulica, pues básicamente es lo que nosotros ya hacemos, pero ahora generar una especie de historia a partir de esto que le permita al alumno entender cómo debe de consumir los contenidos que yo pongo a su disposición. Si tuviéramos que aterrizar entonces a partir de esta primera revisión del concepto de transmedia, pues desde la idea de Scolari es un tipo de relato donde la historia está apoyada en múltiples soportes digitales, en múltiples elementos que hace que los involucrados tengan un rol activo. En términos de Montoya, es un proceso, y ya trasladado al ambiente educativo, es un proceso dialógico que permite acompañar al proceso de enseñanza-aprendizaje desde la comunicación y desde también el discurso o la narrativa. Entonces, un contenido no se ve solamente como un elemento que está ahí para disposición. Un contenido se ve como una historia, como una forma o como una estructura. Hay cuidado en cómo trabajamos el acto de enunciarlo. Es decir, por qué un material que colocamos en un aula digital tendría que estar ahí y qué sentido tiene en términos de los otros materiales y si ese sentido que para nosotros tiene es compartido en este caso por el alumnado. Una de las preguntas yo creo que puede estar pasando por su cabeza es, ok, Tania, ¿y esto cómo lo aplico? ¿O cómo esta parte de contar historias puede ser parte de mi aula digital? Dentro de la idea de la propuesta, yo les voy a comentar 5 pasos o 5 procesos que nosotros podemos seguir para tener una aplicación de la narrativa transmediática muy sencilla, muy básica, porque también vamos a reconocer que dentro de este proceso de narrativa transmediática pues hay otra lógica también mucho más profunda donde inclusive hasta el diseño de la propia plataforma en la que nosotros colocamos nuestros elementos
de clase, pues ya está diseñada expresamente para ser consumida así, donde inclusive la plataforma ya tiene una lógica de qué contenido va primero, qué va después, e inclusive una recomendación de hasta el tipo de texto o el tamaño de los textos que hay que colocar. Lo que yo les voy a proponer son estos 5 pasos, pero a partir pues algo que nosotros podemos hacer desde casa. Es decir, no necesariamente con una atribución de un medio digital, más bien con una selección de elementos. Y son estos 5 pasos. Primero, el personalizar una narrativa. Es decir, una clase se traduce en ser básicamente una especie de historia, es lo que se recomienda hacer. Después es importante clarificar los objetivos en un estricto sentido, como si la sesión fuera una especie de viaje. Sectorizar el proceso, es decir, que el alumno vea que hay pequeños pasos que vamos a ir dando a lo largo de la asignatura que nos van a llevar a cumplimentar el objetivo final. El otorgarle también posibilidades, que es un elemento muy importante dentro de la narrativa y del propio proceso de comunicación, que no parezca que nosotros estamos dando las instrucciones, aunque sí sea de alguna manera así, más bien que hay un efecto de posibilidad de negociación entre el docente y el alumnado que permite también pues que de alguna manera los elementos que tiene el alumno los ponga en juego dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, el facilitar la parte del reconsumo de contenidos. ¿Para qué? Para que esta historia el alumno la pueda repetir cuantas veces quiera y dependiendo también de sus limitaciones o dependiendo de los tiempos que está manejando, dependiendo también de las otras ocupaciones que tenga, pues ya se responsabilizaría de su proceso de enseñanza-aprendizaje o al menos pues entraría en una dinámica proactiva. En cuanto al elemento número 1, de personalizar la narrativa, ¿a qué hacemos referencia? Pues hay que comunicar la parte del material en el marco de una historia, de un desafío, de una travesía. ¿Esto qué facilita? Dentro del proceso de transmedia, que es muy pegado también a cómo se desarrolla, por ejemplo, un videojuego, esto facilita algo que se denomina la inmersión, es decir, la facilidad para que nosotros comprendamos de dónde partimos y hacia dónde vamos y nosotros empecemos de alguna manera a comprar la idea y empezar a entender cómo es que va a fluir. ¿Cómo haríamos esa parte de personalización de la narrativa? Yo les voy a mostrar cómo dentro de los elementos de carácter personal hemos practicado esta parte. Por ejemplo, para una sesión directamente que yo trabajo que se llama Tecnologías para la Investigación de Mercados, pues lo que hicimos fue diseñar una especie de viaje o hacerle creer al alumno que es una especie de viaje el que iba a vivir. Le decimos que pues en qué va a consistir este viaje y hacemos el reconocimiento de que sabemos, en este caso, pues que existe una serie de limitaciones o que existe una serie también de problemas que está experimentando como nosotros y que de alguna manera el viaje es en acompañamiento. Es decir, cada elemento que vea, cada cosa que tenga a su disposición es efecto de discusión con, en este caso, con el docente, ¿no? Entonces podemos abrir, es una forma a partir de este primer paso, abrir la narrativa y abrir también un proceso de comunicación. Es decir, dejar claro que hay un proceso dialógico detrás de eso en el que puede haber un efecto de negociación y un efecto también de tener la disposición, por ejemplo, de aclarar cualquier tipo de duda, ¿no? Esa es una manera sencilla de hacerlo. En cuanto al elemento número 2 de cómo podemos clarificar un objetivo, es importante que el alumno dentro de su aula digital sepa de dónde parte y a dónde es que va a llegar, porque claro que tiene a su disposición una serie de elementos, pero ¿qué pasa si no entiende como nosotros, que creamos el aula, que le vamos otorgando sentido? ¿Qué pasa si no tiene la misma lógica que nosotros? Que en la mayoría de los casos eso es lo que ocurre, pues el alumno se pierde. Entonces aquí vienen procesos, por ejemplo, como la infoxicación, tiene una serie, nosotros decimos, pero es que yo les tengo todo, yo pongo todo a su disposición. Sí, pero también habrá que preguntarnos, ¿esa disposición, por ejemplo, es para ellos de alguna manera es atractiva o tiene una lógica, sabe por dónde va a empezar? ¿Cómo garantizamos de alguna manera que cuando entre a Classroom, que cuando entre Educ, a la plataforma que nosotros hayamos elegido, no tenga esta impresión de estar infoxicado y de no saber entre tanta información o entre tantos elementos con cuál va a comenzar o peor aún,
cómo un elemento se imbrinca con el otro, cómo se correlaciona y al final del día eso cómo me va a ayudar a sumar pues paso a pasito, tema a tema, el objetivo general. Entonces es importante que eso se clarifique. Yo sé que tenemos eso ya, por ejemplo, aterrizado dentro de nuestro programa, pero aquí, por ejemplo, la recomendación es hacerlo en 3 pasos, o eso es al menos lo que yo les comentaba a mis alumnos. El objetivo pues, va a ser siempre de manera tripartita. Vamos a identificar, vamos a seleccionar y vamos a aplicar. Esto va a ocurrir con todos los temas. En identificar, por ejemplo, para el caso de la asignatura, pues vamos a ver tendencias que estén enmarcadas en la parte tecnológica. En cuanto a la selección, vamos a trabajar con cierto software para que en el caso particular pues se recoja información, se sistematice y se desarrolle una investigación. Y finalmente vamos a aplicar, es decir, vamos a esto que ya aprendimos tanto en la identificación de la propia tendencia como en la parte del software, vamos a ver cómo lo ponen ellos en tela de juicio y ahí lo ponemos al alumno a que practique. Entonces, esta es la lógica que le vamos a ir dando con cada elemento. También es importante clarificarle en temas, en macro temas, qué es lo que va a haber, porque en la secuencia a veces tenemos un número amplio de actividades, entonces es difícil que el alumno sepa cuándo terminó un paso y el avance, más allá de que en algunas plataformas pues tenemos esta barrita que nos va marcando cómo vamos dando el proceso pues de desarrollo de las actividades, también es importante que el alumno sepa cuáles son los macropasos que tiene que dar. Entonces, en este caso, se les explicita cuáles son los temas generales. Y finalmente, decirle qué es lo que va a lograr si seguimos este proceso como creativo, a dónde es que va a llegar y finalmente cómo se va a dar cuenta si está logrando el objetivo de la sesión, que en este caso lo hacemos a partir de productos. Entonces, esto necesita saberlo el alumno desde la sesión 1 para saber cuál va a ser la lógica de trabajo y para que sepa también cómo le va a entrar a cada uno de los elementos. Y aquí empieza también una cuestión importante. El alumno decide con qué empieza. Si yo le estoy diciendo que va a trabajar 3 elementos, el primer elemento de identificación es de carácter teórico, el segundo ya es práctico y el tercero a lo mejor tiende hacia lo axiológico, pues él sabrá con cuál, él determinará con cuál inicia. Si empieza, por ejemplo, a realizar la actividad o si primero hace el proceso reflexivo. Entonces, aquí también le permitimos que sea un tomador de decisiones y que sepa en la medida pues del objetivo de la sesión, qué es lo que tiene que transitar y que decida, que tenga esa libertad de saber con cuál de los elementos inicia. Y bueno, al final que sepa que ese objetivo se cumplió si llega, por ejemplo, a la producción del contenido que explícitamente le estoy pidiendo. Luego nos vamos a esta idea de sectorizar el proceso, es decir, tenemos que generar una lógica de consumo del contenido y ¿para qué? Para que genere un proceso de reflexividad y que le quede claro también cuál es el proceso de evaluación y de aplicación de los aprendizajes. ¿Esto cómo lo podemos poner en práctica? En el caso personal, ideamos un proceso que le llamamos el proceso R3, donde se realizan 3 elementos: reactivar, resignificar y replicar. Dentro del elemento que tiene que ver con la reactivación es cuando vamos a responder al elemento de qué, es decir, vamos a hacer un repaso en términos teóricos. Aquí lo que hacemos es revisar los elementos clave del tema que se va a abordar y que el alumno a partir de eso pues también realice una lectura. Una de las consideraciones o de las observaciones que tenemos es que debemos también nosotros ser curadores de contenidos, porque a veces en nuestra cabeza estamos narrando una historia, pero ya cuando le damos un elemento al alumno, un contenido, no necesariamente nosotros a veces lo leemos, es una de las cosas que hay que asumir, y no necesariamente también sabemos cuáles son las posibilidades de respuesta que el alumno va a tener frente a ese contenido que nosotros le proporcionamos. Entonces es importante aquí que nosotros vayamos aterrizando también contenidos y que inclusive nos convirtamos en productores de contenidos o de textos, por ejemplo, no dar un PDF de 30 y tantas cuartillas si ese es solamente un paso dentro de todo el proceso del tema, ¿no? Hay que tratar de reducir eso en términos también de tiempo y nosotros en nuestra experiencia
tratar de recapitular cuáles son los elementos principales y a partir de eso, pues que la historia sea más pequeña, son como una especie de microhistorias. ¿Y para qué? Para que el alumno finalmente se concentre en lo que nosotros queremos y en lo que nos sirve para el paso 2, que en este caso es la resignificación. Responder aquí a la pregunta el cómo. Y para ello, en el caso de esta asignatura, pues se tiene que practicar con una tecnología. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner a disposición, en el caso del alumno, a lo mejor en la parte de reactivación le doy un PDF, en la parte segunda le puedo dar una especie de tutorial, puede ser un tutorial audiovisual, puede ser un tutorial también estático en texto, y debo de permitirle al alumno que empiece a practicar, en este caso con la tecnología, y que me regrese de alguna manera sus dudas para yo poner en consideración, en términos del contenido teórico y de la práctica, cómo hay que generar este proceso dialógico. Y finalmente, en la parte de replicar, si el alumno ya pudo teorizar, ya pudo aprender ese elemento, si ya resignificó con la parte práctica, pues entonces quiere decir que ahora me puede producir algo en la línea de lo que yo estoy pidiendo, ¿no? O dando un producto que dé cuenta de los dos aprendizajes previos. Entonces aquí se responde la pregunta, el para qué, y el alumno tiene que aplicar lo aprendido en un caso específico, en este caso direccionado hacia la parte de la mercadotecnia. Cuando cumple estos tres procesos, pues entonces básicamente estamos hablando que debe de reconocer que este proceso se replica en los 4 temas, en el caso de esta asignatura, que cada uno de los temas va a tener estos 3 procesos, y entonces a partir de eso también va entendiendo cuál es la lógica y también tiene otra opción de decisión de con cuál de los elementos inicia. Para el paso número 4, para la posibilidad número 4, aquí hay que otorgar eso, otorgar posibilidades, permitir que el alumnado tenga opciones y que elija en función de su afinidad. Desde luego que esas opciones van a estar controladas, me refiero a, por ejemplo, a posibilidades de temas que puede abordar, a diferencias que existe al interior de un tema, por ejemplo, y esto que va a generar una especie de compromiso, porque al final del día él elige con cuál de estos elementos o con cuál de estas opciones que yo le pongo trabajar y genera un proceso también de compromiso. Y entonces se convierte en que la parte de la asignatura no solamente pues va a ser por obligación, también es por elección. Y como él elige con qué elemento trabajar, pues entonces también existe una serie de compromisos pues que en este caso tendría. Para el caso de esta asignatura, lo que propusimos fue el trabajo a través de naves. Empezamos contándoles que este era un viaje, entonces había 4 posibilidades de naves en las cuales ellos podían trabajar. Cada nave tenía una serie de elementos y de contenidos, sin embargo, al final del día, independientemente de la nave en la que tú viajaras, la producción de los elementos iban a ser los mismos. Los temas son diferentes y pues eso también de alguna manera empieza a distinguir el gusto que tiene el alumnado por la inclinación de temas, y si ustedes observan podemos lograr un aprendizaje como de doble hélice. Por un lado estamos aprendiendo los contenidos que son parte de la asignatura, pero por otro también están aprendiendo en términos de lo que existe como tendencia en la tecnología. Entonces, estos fueron las 4 naves que se les dio a elección, y cada uno de ellos obviamente cada nave tenía una explicación, tenía otros elementos a los que podían acceder, y ellos elegían en cuál de ellas querían viajar. Para el paso número 5 hay que facilitar el reconsumo. Si ya tenemos una narrativa, si ya tenemos un proceso cronológico, si ya tenemos un proceso discursivo de desarrollo de la sesión, pues entonces ahora sí, independientemente de la plataforma en la que nosotros elijamos, pues hay que dejar a disposición todos los elementos para que el alumno tenga acceso a esos recursos a libre demanda. Sí, en la sesión de la doctora Norma Moy, ella decía algo muy importante también en la charla, seguramente ustedes lo recordarán. Ella decía, hay que preparar la parte de las clases para el consumo sincrónico y para el consumo asincrónico. Entonces, este elemento permite, en ese sentido, pues dialógico, de bucle del consumo, que independientemente de donde el alumno haya tenido la duda, pues pueda regresarse, pueda saber en dónde es que se atoró y de manera autónoma poder resolver su duda.
¿Esto qué hace? De alguna manera, reducir la cantidad de correos o de mensajería que recibimos, porque nosotros podemos decirle al alumno, antes de que llegues a hacer un cuestionamiento directo, tienes que cerciorarte que la respuesta no está dentro de la disposición de la plataforma. Si no la encuentras, entonces, bueno, ya lo podríamos trabajar. Y ese es un filtro también dentro de los procesos de comunicación para no saturar los canales en los que se da el proceso de intercambio de información alumno-docente. Y bueno, también considerar el tipo de elementos que vamos a poner a disposición, lecturas, videos, elementos audiovisuales, acceso a programas, lo que sea necesario para facilitar la parte del consumo. Ahora, más adelante les voy a mostrar cómo esto se vería ya dentro de un aula virtual, estos elementos que les comparto. Y bueno, a partir de estos 5 pasos también es importante preguntar, bueno, tú me dices, Tania, que tengo que considerar una narración. Dentro de esa narración, pues tengo que concentrarme en el proceso de comunicación. Me estás diciendo que tengo que seguir estos 5 pasos o que recomiendas que haga estos 5 pasos, pero ahora dime dónde está la dificultad, ¿no? Porque esto parece como muy sencillo. Cuéntame lo que no se ve de trabajar con narrativas transmediáticas al interior de un aula. Pues primero, hay que asumirlo así, la compatibilidad de los objetivos de la asignatura con llevar una narrativa de esta naturaleza. Hay que cuestionarlo. No está hecho o no es viable para todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque esto pues va a tener que ver con el objetivo que persigue cada una y también con si es una asignatura que está pensada más para la parte práctica que para la parte teórica o una serie de elementos que yo estoy segura que ustedes ya perfectamente distinguen y que además con la experiencia que se tiene ya sabemos o ya están en este acompañamiento sabiendo si esto pudiera funcionar. Luego también hay que reconocer que este proceso de narrativa transmediática abre una necesidad o demanda retroalimentación constante por parte del alumnado. Como entiende la secuencia, pues también quiere a veces aventajar o si se retrasa, sabe lo que viene adelante y quiere encontrar un elemento que catalice su avance. Entonces te van a preguntar. También favorece en función, la narrativa transmediática es funcional en la medida del perfil del alumnado. Ayer el maestro Secundino decía, bueno, hay una tendencia en cómo nosotros, el alumno aprende, si es kinestésico, dependiendo también de su canal de comunicación, una serie de elementos, pues a veces también esta consideración, como en todas las estrategias pedagógicas, lúdicas que existen, pues hay que considerar si esta estrategia favorece al perfil del alumnado, por lo menos a la mayoría del grupo. También es un proceso que requiere preparación y que requiere creación y autonomía también en la creación de recursos, ¿no? Hay que generar nuestros propios materiales porque al ir contando la historia, esa historia debe de tener lógica, debe tener ciertos elementos que nos permitan verificar que en efecto esa trayectoria se está siguiendo como nosotros la establecimos. Y para eso pues hay que generar nuestros propios materiales. De manera consecutiva, pues nos convertimos en guionistas. Entonces, la parte de la planeación, más que un proceso de cómo van a ir trabajando los bloques de contenidos, pues es imaginarlo como una especie de película. ¿En qué elemento vamos a poner cierta atención? ¿En qué elemento vamos a hacer que la historia sea como más laxa? ¿Dónde vamos a poner ciertos nudos en la narrativa? Y eso hay que irlo pensando también en términos de los propios contenidos y de los objetivos. Entonces, eso lleva a que tengamos que establecer una especie de guión entre el aspecto visual, entre el aspecto metacognitivo y entre el aspecto también pues, de propia reflexividad que tiene el alumno. Y finalmente, también se requiere claridad en términos cronológicos. Yo debo de saber que aunque dentro de mi tira de la asignatura de los temas, pues hay una secuencia, ya están preestablecidos así, hay que cuestionar si valdría la pena establecerlo en un orden distinto, desde luego, sin comprometer el objetivo de la asignatura y sin comprometer los aprendizajes. Entonces, esa parte de la claridad cronológica también nos obliga de alguna manera a poner atención al tipo de contenidos que nosotros estamos generando, al tipo de contenidos que ponemos a disposición y pues nos convertimos también en curadores, porque ahora yo nada más es dejarles el tutorial de YouTube, tengo que verlo y tengo que saber en qué momento los elementos que se expresan dentro del tutorial pues tienen una conexión con lo que yo ya establecí de manera previa en mi aula, porque si no encuentro esa correlación, pues entonces la narrativa se rompe y esa parte del guión que tenemos establecido pues también ya no tiene lógica, ¿no? Esto, ¿cómo, si pudiéramos también preguntarnos, a ver, ¿y esto cómo se vería en un aula? Pues es como muy sencillo. Por ejemplo, en este caso es dentro de la plataforma de Classroom
Y estos elementos, el primer paso, ustedes lo ven en la cuestión de la bienvenida a bordo. Aquí, a través de una serie de 3 preguntas frecuentes que se tiene cuando está uno en un aula digital, pues, ¿qué voy a aprender en la materia? ¿Cómo voy a trabajar en esta clase? Y elegir la nave, por ejemplo, dentro de los procesos que les contaba, pues esto lo tengo que poner a disposición del alumnado en la primera visualización que él tiene. Después, dentro de cada tema, yo les comenté, vamos a trabajar con 3 estructuras, ¿no? Las 3 R. Entonces, en cada tema se debe de evidenciar estos elementos, o sea, la R1, la R2, la R3, y esa misma lógica debe tener cada uno de los temas. Si nosotros rompemos esa cronología, pues entonces va a empezar a haber una serie de dudas de cómo va a fluir la clase y de cómo además, si el alumno está aprendiendo las cuestiones teóricas, si puede llevarlo a la práctica y si además de eso reflexiona de cómo puede aplicarlo en otros contextos, ¿no? Entonces, eso hay que darle continuidad. Que el tema es muy largo, pues habrá que generar los mecanismos necesarios para abreviar las cosas y para poderlo contar, en mi caso, a partir de esos 3 elementos. Luego, les decía yo, para la parte que tiene que ver con poner a disposición, pues nosotros cuando tenemos las sesiones, por ejemplo, lo hacemos a través de Meet. Entonces, esas sesiones se graban y ellos las tienen a disposición dentro del elemento de cada una de las sesiones. ¿Para qué? Para si no pudieron seguir este viaje en términos sincrónicos, pues entonces en la medida de sus tiempos puedan regresar y que les quede claro cuál es la sesión y con qué tema se conecta. Cada uno de los, dentro de las sesiones, cada sesión está destinada a una de las 3 R. Primero se hace una reflexión de tipo teórico, después es de tipo teórico práctico y finalmente es práctico. Entonces, así se lleva la lógica de cada una de estas sesiones. Y bueno, también dentro de los elementos que ponemos a consideración, por ejemplo, para la parte del elemento de R1, es lo que se pone es un texto estático. ¿Cómo lo convierto en un texto dialógico? Pues a través de la revisión de qué es lo que aprendió. Hago una serie de preguntas claves. Entonces, si no lo había leído y solamente quería entrar a responder al azar, va a tener que regresarse, porque además en este caso el formulario está preparado para que de manera automática te regrese la evaluación, ¿no? En la parte de la segunda R, donde ya hacemos un proceso de resignificación, pues se selecciona un tutorial y se da una especie de elementos que hay que distinguir dentro de en este caso, de la tecnología, para que sepan cómo van a crear la parte ya práctica. Y finalmente, pues el elemento de carácter instruccional, por instruccional me refiero a dejarle claro cómo va a ir desarrollando los pasos y que pueda, en este sentido, pues realizar la parte práctica de los elementos. Entonces, así lo veríamos. ¿Qué podemos concluir en este sentido? Si se fijan, por ejemplo, aquí la cronología queda dentro de los temas y hay otra cuestión también importante dentro de la narrativa transmediática. Hay que pensar mucho en elementos visuales. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a veces en las plataformas el poder tener un diseño preestablecido es difícil. Pues, por ejemplo, en este caso yo utilicé emoticones, se pueden utilizar también videos, que es otra forma también de ir dando cronología o de dar ciertos elementos de movilidad dentro de una plataforma, o inclusive, por ejemplo, se puede pensar en que dentro de la estructura, aquí mismo venga en la parte de los videos. Entonces, cada bloque tenga su video, cada bloque tenga su lectura, cada bloque. Entonces, esto ya tiene que ver con la narrativa de cómo ustedes la proponen. Bueno, desde esta perspectiva es más fácil que el alumno vaya siguiendo el establecimiento que nosotros tenemos. Y dentro de la parte, para ir cerrando cada elemento, pues es importante, al menos aquí, por ejemplo, dentro del tablón, que vayamos cerrando los temas. Y al final hay que dejarle claro también al alumno cuando el viaje ya terminó, porque nosotros tenemos la costumbre de abrir en procesos de comunicación, abrimos canales de comunicación, pero no necesariamente los cerramos. Entonces hay que marcar un anclaje de salida y también hay que decir cuando el viaje terminó. Y estos son los elementos que básicamente se recomiendan para trabajar con la narrativa transmediática. Si se fijan, los 3 puntos, al final del día, le abonan a la cuestión de comunicación, también a la cuestión de los procesos dialógicos y de entendimiento de hacia dónde va cada uno de los contenidos. Y pues al final del día es el mismo viaje que nosotros ya trazamos, son los mismos contenidos, pero es otorgándole un peso, una lógica, una cronología, para que eso facilite el entendimiento de la asignatura como tal. Pues sería todo. Les agradezco bastante.
Nosotros te agradecemos a ti, Tania. Es un gusto para todos nosotros que somos profesores constatar cómo nuestros alumnos, exalumnos, son ahora tan brillantes y tan destacados. Estamos muy orgullosos de Tania. Pues tenemos preguntas y tenemos debates. Ya nos pusimos a debatir ahí en el chat. ¿Cómo ves, Tania? Por un lado, preguntas muy concretas en torno a plataformas que nos puedas recomendar, qué tipo de asignaturas pudieran ser las más indicadas para aplicar la narrativa transmedia en clase, pero quisiera empezar con los dos debates más interesantes que se dieron en el chat a partir de lo que tú nos compartiste. El primero de ellos, y fuimos varios los que empezamos a comentar, pues es sobre ese mito de que el nativo digital ya trae todo y tú nos viniste a mover el tapete y nos dices que eso no es cierto. Y justamente no está listo para ciertas cosas, y quisiera que profundizaras más, ¿no? Porque sí, por ahí 3 o 4 profesores estuvimos comentando al respecto. Ok, bueno, en esa lógica, yo cuando empezamos con este movimiento de las cuestiones a distancia, uno de repente en las redes sociales va y se queja, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió irme a Twitter y taguear a quien es uno de los exponentes actuales, que es Alejandro Pisitelli, del concepto de nativo digital. Entonces yo puse mi queja, ¿no? Y además fue una queja pública. Entonces yo ponía, ¿por qué vivimos durante mucho tiempo creyendo que estas generaciones estaban preparadas para esto? Era una reflexión a título personal, porque inclusive es una crítica para mí, no era en el ejercicio del alumnado, ¿no? Entonces, él me respondía, me pareció muy interesante lo que él me respondía, además como experto del concepto, y me decía, bueno, es que en qué momento en la literatura, al menos en la descripción del concepto, dijimos que los alumnos utilizaban la tecnología con fines educativos. A ver, dijimos que eran buenos, que eran aptos para trabajar con tecnología porque nacen en ese contexto, pero también hay un factor de elección. Hay tecnologías que están dadas para la cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, hay tecnologías que están dadas para procesos creativos, para procesos de comunicación, para procesos de ocio. Y pues déjame te digo, la elección en la mayor parte del alumnado es de tecnologías que son de ocio. Entonces, si están preparados, tienen competencias digitales, tienen competencias tecnológicas, técnicas, absolutamente. Pero eso no quiere decir que esas tecnologías se tengan que empatar con la parte educativa, ¿no? Entonces, ese es un mito porque en efecto, dentro de los procesos de literatura en ningún momento se explicita que son competencias que les van a servir para la parte educativa. ¿Por qué? Porque aún como docentes no se pierde de alguna manera ese liderazgo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros tenemos que decir hacia dónde vamos y para eso también debemos de estar convencidos de si de verdad hacia allá debemos de ir. Entonces, en cuanto a ese mito, pues es eso. Para mí, en este contexto es un mito porque no necesariamente esa competencia abona a lo que nosotros tenemos que estar construyendo y podrán ser competentes, pero habrá que cuestionar si son competitivos en la parte ya del área, ¿no? Y son conceptos diferenciados. Y desde luego, pues hay mucha literatura al respecto y van a salir también varios textos, sobre todo el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya está hablando de esto. ¿Qué pasa con una generación que tiene infraestructura, que tiene tecnología, pero que no sabe ponerla en discusión para el proceso de aprendizaje? De acuerdo. También por allí el otro debate era en torno a que finalmente la tecnología y quizá tampoco la narrativa transmedia está garantizando que los aprendizajes sean significativos, que realmente le encuentren sentido y aplicación en un mundo real. Varios profesores ponen ejemplos de que a la semana ya olvidaron todo lo que se había platicado, que incluso en la práctica profesional también no están reteniendo el conocimiento que queremos hacer. Por supuesto, aquí también hubo autocrítica. Quizá no estamos aplicando de manera correcta un aprendizaje significativo con métodos inductivos para que realmente se retengan, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ok, eh, creo que también no hay que culparnos de todo. Me voy a curar en salud. Hay elementos que aunque nosotros los pongamos a disposición del alumnado, en este caso el generar una narrativa a partir de la transmedia, no quiere decir que tenga que funcionar, porque para llegar también a esta parte, el alumno debe tener otras habilidades de alfabetización funcional. Si el alumno, por ejemplo,
tiene limitaciones en términos de lectoescritura, si tiene limitaciones de otra naturaleza, pues es evidente que cuando los ponemos en una trinchera como esta, en cualquiera, pues va a haber un proceso de dificultades para comprender. Y eso va a pasar con todos. No solo pasa con la narrativa transmedia, va a pasar con cualquier técnica, estrategia, metodología didáctico-pedagógica que queramos implementar, porque también no partimos de un piso igual para todos. Aquí la complicación es que las brechas al menos vienen de tres fuentes, ¿no? Tienes brechas funcionales, que tiene que ver con los saberes previos del alumnado, entonces eso compromete los aprendizajes profundos o significativos del alumnado. Entonces esa es una primera cosa, hay que reconocer que no podemos todos avanzar a la par y hay que asumirlo, dolorosamente probablemente, pero hay que asumirlo. En un segundo nivel, que si esa competencia funcional no es buena y lo sumas a una limitación de competencia digital o tecnológica, pues entonces ya tenemos por ahí otro cráter, ¿no? Que tendríamos que llenar. Y en tercera instancia, también hay que saber, creo, pueden ponerme en la hoguera después de este comentario, pero también hay que saber cuándo no presionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos una responsabilidad como docentes en el sentido claro formativo, pero también cuando vemos que hay una serie de limitaciones que se ponen ahí, pues también hay luchas, hay que saber elegir nuestras luchas, ¿no? Entonces, si vemos que no está funcionando, aunque nosotros damos una serie de opciones, pues entonces hay que ver si esos condicionamientos son endógenos, son parte de nuestra aula, o son exógenos y son parte del proceso socializador del alumno, de las competencias que tiene antes. Entonces, eso es lo que diría al respecto. Perfecto. Te voy a bombardear ahora como en un juego de ping pong con algunas preguntas. No estoy dando nombres a propósito porque si luego ya hasta yo nos sentimos muy mal si no nos mencionan y demás y luego se nos olvidan, son muchos preguntando y así creo que garantizo que no haya sentimientos heridos. Es viernes, no hay que irnos mal al fin de semana, Tania. A ver, este ping pong. ¿Hay plataformas, pregunta un compañero, hay plataformas y sistemas y software que sean más adecuados para este tipo de aplicación? Ay, O todas son bienvenidas, todo depende cómo lo usemos. Trate de nosotros Ok, aquí voy a tomar quienes ya han compartido con nosotros en la parte de la dirección de integración. Una de las cosas que hemos promovido dentro de los movimientos, por ejemplo, de agentes tecnológicos, es que la tecnología no tiene que verse como un esquema de limitación técnica. Entonces, desde luego que hay plataformas que son más óptimas para otros, donde podemos nosotros personalizar hasta cómo quiero que se vea, el fondo, el color, todo eso. Pues en términos visuales, esas serían a lo mejor las idóneas para elementos de esta naturaleza. Pero ahora hay que irnos a la parte de lo que les decía al principio. Pues nosotros tenemos un marco de acción universitario propio de la Universidad de Colima. Tenemos un modelo como tal, que es ADIE. Tenemos una plataforma institucional que es EDUC. Entonces, en este sentido, ¿cuál es mi recomendación? Pues que exploremos las herramientas que son institucionales. ¿Por qué? Porque a partir de eso también podríamos ser autocríticos y hay que estar abiertos a eso. Ok, me sugieres que use esta plataforma, me sugieres que utilice esta metodología, ok, pero a lo mejor para lo que yo quiero hacer no funciona. ¿Qué pasa si le hacemos una modificación? ¿O qué pasa si, por ejemplo, ahora lo traslado a Classroom, que también es parte de las plataformas gratuitas que tenemos dentro de la universidad? Aquí más bien hay que ver qué tenemos a disposición, en principio, y no irnos a querer a lo mejor consumir, porque es una de las cosas que pasó al inicio, que uno quería comprar, tener varias cosas como y creíamos que comprando cierto software, teniendo acceso, por ejemplo, en cierta membresía a cierta aplicación, pues nos iba a ir mejor. Pero resulta ser que tienes abierto ahí todo, pero no sabemos qué hacer. Mi respuesta frente a esto es claro que va a haber, en términos técnicos, plataformas que se adecúen de manera óptima, pero también está el otro lado. Hay que ver lo que tenemos. ¿Y para qué? Para tener un piso firme del que partamos y no sea solo un proceso de ideación como tal. bien, la otra así también de ping pong es, necesitamos capacitarnos de manera muy especializada para aplicar esto que ahora en 45 minutos tú nos has descrito, o crees también que es algo que es innato. Somos contadores de historias desde la clase tradicional también, cuando enamoramos al alumnado con nuestra manera de contarles las cosas, ¿no?
es natural. De hecho, por eso partimos de la narrativa transmedia desde la línea de la comunicación, porque este proceso de comunicación y de la parte dialógica y socializadora es parte de nuestros elementos, es parte de las cosas con las que crecemos. Entonces, digamos que es como una herramienta baratita, porque ya la tenemos a disposición, es una herramienta gratuita, entonces, claro que puede haber factores de mejora, ¿no? Hay dentro de los procesos de comunicación hay quien tiene más claridad de lo que dice, hay quienes tenemos un poquito más de confusión. Entonces creo que ahí tiene que ver también con recordar qué nos funcionaba en la presencialidad. O sea, cuando hablábamos mucho, cuando hablábamos primero un poquito, poníamos a hacer un ejercicio. Entonces esa parte lógica o dialógica hay que pensarla desde nuestras experiencias previas. En este momento, porque también viene otro proceso en el que creemos en la hipercapacitación, ¿no? Debo de tener el curso fulano, debo de tener el otro. Y ahí ya nos metemos a un asunto también de la salud mental. O sea, hay que saber dónde hay como los límites. Entonces, en ese sentido, lo que les diría desde mi limitación es eso. Hay que ver primero qué tenemos y en términos de comunicación recordar cómo eran nuestras clases presenciales y no tratar de trasladar, porque ahí sería una contradicción, pero sí tratar de imaginar cómo eso puede trasladar, puede colocarse de una forma práctica en la parte de las aulas digitales. Oiga, señorita, ¿y estaría peleado este modelo con los proyectos integradores? Estamos dando, hay un profesor también que nos recuerda que hay materias que dan hasta 3 profesores al mismo tiempo y es el mismo contenido y son 3 aulas. ¿Crees que esto es aplicable cuando, pues también por la pandemia nos vemos un poco forzados a trabajar en proyectos integradores o a ser varios profesores trabajando en un mismo proceso de enseñanza-aprendizaje? Por eso voy a regresarme a curar en salud, en donde les tenía el iceberg, yo les decía, tú me estás diciendo lo bonito, pero hay que ver lo que está debajo de eso. Y en la primera cuestión que les decía es, no va para todas las asignaturas o no es pertinente para todas las asignaturas. ¿Por qué? Porque hay que observar el objetivo y también hay que ver, porque nosotros reconocemos las brechas del alumnado, pero que hay, por ejemplo, en los proyectos integradores con las brechas entre docentes o las diferentes perspectivas. Entonces, esta parte de la narrativa transmedia es una recomendación para cuando nosotros podemos disponer de manera autónoma de nuestra asignatura. En la parte ya de hacerlo de manera colaborativa, pues ahí primero tendríamos que gestionar que estemos hablando de lo mismo y que lo que querramos narrar sea lo mismo. Entonces ahí yo lo cuestionaría y sobre todo ver si vale la pena sacrificar tiempo en esta lógica pues de acomodo, en esta lógica preparativa, y si eso no sacrifica el objetivo de la asignatura, ¿no? Entonces, la pertinencia va a depender del objetivo que persigue nuestra asignatura. Finalmente dejé la pregunta de los 64 millones de pesos, no de los 64,000, porque es la pregunta con mayúscula que yo creo que ni las autoridades podrían contestar, pero te las tengo que hacer, la hace un compañero. ¿Cómo hacemos para lograr cautivar a los estudiantes en los procesos, sean tradicionales, rudimentarios, básicos, sean súper sofisticados, ultra tecnologizados y demás? Es Parece a veces incluso que es genético, ¿no? Como un buen maestro no necesariamente es el que domina todas las herramientas, pero ¿cómo cautivar? Yo creo que tampoco los comunicadores lo sabemos, los actores, los teatreros, los cantantes, pero danos tu opinión para cerrar. Ok. Ay, es que si yo respondo frente a eso, a lo mejor le puedo dar en la torre a la propuesta general. Hay cosas que son, digamos, parte de ya de nuestra forma hasta de nacimiento, ¿no? Y hay cosas que trae una persona, por ejemplo, en términos de comunicación ahí, y hay otras que tenemos como que forjar. La parte inspiracional, yo creo que también es un elemento que surge del propio proceso del docente. Si a ti no te gusta tu asignatura, si estamos renegando, si estamos frustrados frente a poder resolver esto que está pasando con la pandemia, pues entonces, ¿qué les puedo yo decir? Aunque seamos expertos, a lo mejor, bueno, esa palabra me suena un poco, pero aunque tengan años de experiencia, aunque tengamos ya un tiempo trabajando con esa asignatura, pues vamos a empezar a cuestionarlo. Entonces, ese cuestionamiento se traslada a la parte del alumno. Si el docente, en estricto sentido, no está convencido de lo que está haciendo, si duda de su proceso, y más que dudar, porque la duda tiene que estar presente, si lo está haciendo solamente porque lo tiene que hacer, o porque es parte de su ejercicio laboral, pues entonces todo el proceso de inspiración para el alumnado o para evocar esa emoción por estar en clase, pues tampoco va a estar, lo vamos a dar. Y voy a cerrar ahí con una frase muy, pues como
muy de este lado o muy recurrente, ¿no? En las conversaciones cotidianas. No podemos dar lo que no tenemos. Así de sencillo. Entonces hay que buscar primero nuestro convencimiento, hay que observar nuestros procesos de comunicación, hay que observar nuestras actitudes positivas, hay que reconocer nuestras áreas de oportunidad y a partir de eso, pues ser también claros con el alumno. No lo sabemos todo, no somos perfectos, es un ejercicio de construcción que todavía está siendo tejido. Este es un fenómeno que estamos modelando mientras ocurre, entonces va a haber una serie de errores, ¿no? Pero buscar esa parte, ya está, ¿no? Y tomar cada uno de estos elementos como aprendizajes a futuro. ¿Vamos a volver al aula? Sí, pero tu aula no debe de perder también eso que tenías en tu aula digital, entonces que sea una especie de aprendizaje dialógico para con el alumnado, pero también para con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Tania. Vamos a terminar muy a tiempo. Somos muy disciplinados también en esta sesión matutina. Podrás ver también todas las felicitaciones que te hacen nuestros compañeros universitarios a través del chat, que son muchos y muy merecidos. Y pues también tenemos una constancia para ti. Ya sabes que se puede compartir, que no solo la vas a ver tú, que tiene tu nombre, que se te agradece por impartir esta charla narrativa transmediática, procesos de comunicación en el aula virtual, en este seminario que se ha llamado Diseño de la práctica docente en ambientes virtuales de aprendizaje, en estas jornadas académicas que ya son muy entrañables para todos nosotros porque nos reúnen y que también como los alumnos pues las extrañamos un poquito a nivel presencial porque son también un espacio para abrazarnos física y emocionalmente pues llenar esa pila que necesitamos para, como tú lo has dicho ahorita al cerrar este seminario, pues poder transmitir lo que sí somos y no estarnos exigiendo lo que no somos. Gracias a todos ustedes por haber estado aquí, más de 170 personas que coincidimos y a las cuales hay que invitarlas también al último de los encuentros de este seminario, que será esta tarde a las 5 de la tarde. Se llama, si no me equivoco, Evaluación del Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Lo impartirá la maestra Ana Victoria Castillo Baltasar y el maestro Freddy Pascual Castro. Están todos invitadísimos. Y si no hay nada más que agregar, por mi parte les deseo un excelente viernes, un excelente fin de semana. Cuidémonos, quedémonos en casa, que la cosa no está muy bien para febrero y marzo, como podemos ver en las estadísticas, y queremos a toda la comunidad universitaria completa, sana y salva. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias a la Dirección también de Desarrollo del Personal Académico por reunirnos.